Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Os habla Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Y ya sabéis que este espacio de psicoanálisis es un espacio de la consulta de psicoanálisis, Grupo Cero, consulta internacional de Virginia Baldominos, donde podéis comenzar vuestro tratamiento psicoanalítico si lo deseáis. Podéis empezar a hablar, a conversar con un profesional acerca de lo que queráis, puesto que en psicoanálisis se trata de hablar para poder llegar a construir ese aparato psíquico, esa máquina del deseo que es nuestro psiquismo inconsciente. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Entonces, hoy, el tema de hoy que nos ha propuesto uno de nuestros seguidores, puesto que ya sabéis que aquí podéis plantear temas y nosotros lo vamos a ir abordando, vamos a hablar sobre ellos y vamos a tratar de discernir, de separar conceptos, de explicar cuestiones desde un punto de vista psicoanalítico. Bueno, pues el tema de hoy que ha sido propuesto por uno de nuestros seguidores es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces vamos a hablar de este trastorno que desde hace unos años se puso de moda, aunque es bastante el médico que lo inventó, digamos, fue un psiquiatra del año 1935, que fue Eisenberg, que podemos decir que directamente que se inventó este trastorno, ¿no? Inventó un término, un nombrecito para diagnosticar a los niños y que después pues se incluiría en 1968 se incluyó en el Manual Diagnóstico y Estadístico de SM4, en el Manual Psiquiátrico, que ya sabéis que pues lo que hace es buscar o poner etiquetas a los diferentes trastornos con los que se hicieron ciertas categorías y ponen al paciente, en función de los síntomas que presenta el paciente, le ponen una etiqueta, le hacen un diagnóstico psiquiátrico que después, desgraciadamente, tarda años y años en poder el paciente deshacerse de él o poder vivir más allá de ese diagnóstico, en el mejor de los casos, porque la mayoría de los pacientes, la verdad, se quedan bastante atados al diagnóstico que se les ha hecho. También un diagnóstico psiquiátrico, lo que sucede es que al sujeto le da un ser, ¿no? Ya por lo menos es algo, es un TDAH, tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o es un deprimido, o es un hipocondríaco, y entonces siempre que uno tiene un ser, siente que tiene un ser, las cosas parece que tienen más sentido para él, ¿no? Pero en realidad quedarse adscrito a un diagnóstico de este tipo limita bastante la vida de las personas. Y en especial de los niños, cuando los niños están en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, en plena constitución psíquica, en pleno proceso de transformación, que es que todavía ni siquiera están formados psíquicamente. Ponerles un diagnóstico de estas características es enfermarles, es detenerles, ¿no? Bueno, pues este diagnóstico, que como digo fue inventado por este doctor, que después, el doctor que definió este trastorno, reconoció que era una cuestión, ¿no? Que las causas genéticas estaban sobrevaloradas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que claro, hablar de un trastorno y de una etiqueta como esta quitaba culpa, ¿no? Descargaba de culpa a los padres de los niños, y además era un enorme negocio para la industria farmacéutica, porque lo que se hizo en los años 70 fue dar fármacos, anfetaminas, a los niños con hiperactividad a partir de los años 70. Hoy en día todavía a los niños diagnosticados con TDAH se les está dando anfetaminas, se les está dando fármacos que son bastante nocivos para su salud, que no van a solucionar los problemas en el déficit de atención ni en la hiperactividad del niño, y que solamente son un negocio para las grandes industrias farmacéuticas.
Entonces, bueno, por poner un ejemplo, en el 93 o en el 2011 se vendieron 1.760 kilos de estos medicamentos, de estos fármacos que se dan a los niños. Con los niños la verdad que se hacen muchas barbaridades en general, ¿no? Pero si hablamos desde el campo de vista de lo psicológico y de lo psíquico, con los niños se hacen muchas malas prácticas y muchas barbaridades, porque a los niños no se les debe medicar por esta cuestión, ¿no? Pues no se les puede medicar con anfetaminas o con un psicofármaco cuando, como decíamos, los niños están en pleno proceso de constitución psíquica, es decir, van a pasar por muchos puntos, por muchos momentos, pueden pasar por conflictos y entonces es mejor resolverlos, no taponarlos. Además, hay que decir que la mayor parte de los conflictos que producen estos trastornos en los niños en realidad ni siquiera son conflictos de los niños, sino que son de los padres. Son los padres o el psiquismo de los padres el que está en juego y que produce estos trastornos en los niños. Los niños cuando son muy pequeños todavía no tienen desarrollado el aparato psíquico, viven en el inconsciente de los padres. Digamos que son un producto más del inconsciente de los padres, por tanto son los padres los que se tienen que someter a tratamiento para resolver estas problemáticas. Pero, como decíamos, claro, poner una etiqueta al niño y darle medicamentos, claro, es mucho más fácil para los padres, que no tienen que hablar, no tienen que analizarse, y es más cómodo. Taponan al niño, ¿no? y así pues encuentran un tratamiento para este trastorno ficticio, ¿no? Que este doctor, este psiquiatra que formuló, que describió el trastorno, que decimos que es Eisenberg, que reconoció que había exagerado, que era una cuestión de los fármacos y que después reconoció que habría que determinar las razones psicosociales que están pudiendo producir el problema de conducta, problema con los padres, discusiones familiares, separaciones, problemas en la escuela, problemas de adaptación, etc. Ahora vamos a ir a ver el punto de vista psicoanalítico, porque esto es la historia, ¿no? La historia de que este señor formula el trastorno, pero que después reconoce que es una cosa ficticia, ¿no? Y que vemos que está muy vinculado con la venta de fármacos, puesto que a estos niños, claro, cuando les diagnostican, el tratamiento que les aporta la psicología la psiquiatría son anfetaminas. Me he equivocado y he dicho psicología porque también la psicología lo que está pretendiendo es recetar fármacos, está luchando por recetar fármacos, es decir, en vez de luchar y formarse por conocer el funcionamiento del aparato psíquico, por conocer cómo funcionan las relaciones humanas y cómo los niños están afectados por el psiquismo de los padres, en vez de preocuparse por eso y reivindicar lo psíquico, quieren recetar fármacos, es decir, trabajar para los laboratorios y recibir las prebendas de los laboratorios, ¿no? Farmacéuticos que, como sabemos, pues son unos de los dueños del mundo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice el psicoanálisis acerca del déficit de atención e hiperactividad? Bueno, dice que, por supuesto, es un invento, ¿no? Que a los niños no hay que etiquetarles, que a los niños hay que dejarles hablar y que son los padres los que se tienen que psicoanalizar. También nos advierte que este tipo de problemáticas en los niños, esta hiperexcitación, porque en realidad la hiperactividad no deja de ser una hiperexcitación en el niño, tiene que ver con el comportamiento sexual de los padres. Suelen ser padres que dejan la puerta abierta cuando realizan sus prácticas sexuales, que no tienen ese cuidado o esos límites para con los niños. Y entonces esta hiperactividad del niño tiene que ver con una hiperexcitación, ¿vale? Que tiene que ver con la sexualidad de los padres. Claro, mirad, lo psíquico, ya lo hemos dicho muchas veces, que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Está muy relacionado con lo sexual de diferentes maneras,
con lo sexual, como todo aquello tocado con la palabra, pero también con lo sexual, con lo sexual genital, con las cosas que nos pasan a los humanos con nuestra sexualidad. Con nuestra sexualidad, que sí, que es oral, es anal, pero también es genital. Y nos llegan estímulos de excitación sexual, tanto por vía somática como por vía psíquica, que los seres humanos tenemos que elaborar, porque somos humanos, ¿no? Y nos pasan cosas en el cuerpo, y nos pasan cosas en la mente con respecto a la sexualidad, con respecto al deseo hacia otras personas, con respecto a la excitación, con respecto a los celos. Nos pasan muchas cosas que parece que estuvieran negadas, como si no fuéramos humanos, ¿no? Cuando tratan estas cuestiones desde otros puntos de vista tan negadores, porque en realidad están negando la humanidad, nuestra humanidad, y están negando la humanidad de los niños, pues claro, generan enfermedad, insisto, producen enfermedad, todo para vender fármacos. Te producen una enfermedad, te venden el fármaco, con ese fármaco te producen otra enfermedad, pero tienen otro fármaco, y así sucesivamente. Todo menos aceptar que es un niño, que el niño también tiene sexualidad. Claro, porque también hay que aceptar que el niño tiene sexualidad, que el niño se excita, que el niño no es un mueble, que el niño no es una silla, que el niño tiene atracción hacia los padres, que son sus primeros objetos amorosos, que el niño tiene la curiosidad infantil y está observando, está mirando, está intentando entender muchas cosas y hace su propia investigación sexual. Entonces mira y bueno, claro, si se niegan todas esas cosas, pues no se entiende por dónde viene este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Porque no es que el niño no atienda en el colegio, no es que el niño no atienda las matemáticas, no es que el niño no atienda, es que su atención está toda puesta en otro lugar, está toda puesta en esa investigación sexual infantil. Quiere saber qué hacen los padres por la noche, quiere saber de dónde vienen los niños, quiere respuestas, quiere saber cómo son los genitales, cómo intervienen los genitales, quiere saber, no sabe, todavía no tiene configurado todo el conocimiento acerca de lo sexual, ni de lo femenino, entonces está tratando de averiguar. Esa es la investigación sexual infantil, que cuando a los niños se les deja hacerla correctamente, no se les interrumpe, no se les molesta, no se les obstaculiza, no se les hiperexcita, los niños la hacen perfectamente, está todo preparado para que los niños vayan, como cuando se caen los dientes de leche, ¿no? Digamos que está todo preparado para adquirir ese conocimiento, pero ya cuando los padres son un poco neuróticos, son un poco psicóticos, son un poco perversos y obstaculizan ese camino que va a hacer el niño tranquilamente. Y como digo, en el caso de los niños con hiperactividad suelen ser padres que no tienen el cuidado adecuado cuando practican sus relaciones sexuales, ¿no? Y los hiperestimulan, los hiperexcitan a los niños. Bueno, pues entonces eso va a tener una repercusión en ellos. Insisto, no son cosas, no son muebles los niños. Tienen sexualidad, también se excitan con los padres, ¿no? Bueno, entonces está esa cuestión de que por tanto los padres tienen que tomar cartas en el asunto, pero no solamente decir, mira, aquí te traigo a mi niño y ya está, ¿no? Sino implicarse, hablar, analizarse, ver dónde se está poniendo, dónde está en juego la cuestión, dónde está la falta de límite, dónde hay que poner los límites, dónde hay que poner las puntuaciones en la relación. Es muy sencillo, una vez que uno se pone a hablar. Claro, también porque los padres a veces no se sienten culpables, soy yo el que está produciendo eso, entonces, bueno, vamos a quitar la culpabilidad al asunto y vamos a hablar de una cuestión de responsabilidad. Eres el padre, es tu hijo, de alguna manera estás implicado en lo que le pasa a tu hijo. Si quieres que eso cambie, psicoanalízate para que los resultados sean otros, para que los efectos sean otros, ¿no? Porque al fin y al cabo eso que está pasando es un efecto de tu inconsciente. O sea, es una cosa bondadosa también psicoanalizarse, no solo por uno, sino por tus hijos, por tu familia, por tu mujer, por tus empleados, ¿no? Digo que
uno va transformándose, va cuidándose y a su vez va transformando y va cuidando todas sus relaciones sociales, familiares. Hay otra cuestión con la hiperactividad, que también decimos hiperactividad, pero esa también hiperexcitación o hiperestimulación en realidad está en muchas personas. ¿Y por qué? Pues porque también los seres humanos tenemos mucha energía y tenemos mucha capacidad que si la ponemos adecuadamente en las tareas que nos interesan, todos podemos ser hiperactivos y todos podemos realizar múltiples tareas. Lo que pasa es que muchas veces lo que están es reprimida esa energía. No se nos permite, porque por ideología no se permite que una persona haga varias tareas. Dicen, wow, quien mucho aprieta poco abarca, ¿no? Dice, o que al revés, quien mucho abarca poco aprieta. Pero mira, a mí me salió, tuve el lapsus y lo dije al revés, exactamente como lo pienso, ¿no? Quien mucho aprieta poco abarca. Y entonces está en la ideología, que las personas no pueden hacer varias tareas, que no pueden hacer varias cosas que le gustan, ¿no? Entonces, los niños con hiperactividad también esto se arregla poniéndoles, ¿no? Anotándole a música, a deporte, a danza, a pintura, ¿no? Entonces ya toda esa energía está puesta en la tarea, está puesta en la sublimación, está en el proceso creativo y ya no es tanto una hiperactividad como una tarea múltiple, ¿no? Entonces es interesante también esa cuestión, claro, romper, también es interesante que los padres se psicoanalicen por esto, ¿no? Para poder quitarse ideologías, prejuicios que dificultan que el niño pueda crecer sano y fuerte y preparado para la vida actual, ¿no? Bueno, a ver, por aquí tenemos comentarios. Buenas tardes, Virginia, saludos desde Barcelona, de Carlos Latorre. Hola, Carlos. Mendizábal Oscar, buenas tardes, Virginia. Hola, Mendizábal. María de Jesús, querida maestra Virginia, muy buenas tardes. Hola, María de Jesús. Mendizábal dice, bien ahí, Virginia, todo no se arregla con fármacos. Claro, exactamente, ¿no? La farmacoterapia es un negocio principalmente, sobre todo en lo que se refiere a los psicofármacos. No sé con otras enfermedades requerirán de fármacos, ¿no? Aunque ya también sabemos que hay muchos fármacos que han sido inventados, ¿no? Para cronificar las enfermedades, para seguir vendiendo fármacos, no para curarlas. Entonces es que está delicada esa cuestión, ¿no? De la farmacología. Y bueno, pues hay fármacos obviamente que hay que tomar, que son necesarios para salvar la vida. Bueno, muy bien. El psicoanálisis también permite eso, ¿verdad? Porque hay muchos pacientes que tienen que tomar fármacos para vivir, para su salud, para poder estar sanos y no los toman. Y ahí el psicoanálisis, sin embargo, ayuda a las personas que tienen que tomar fármacos porque son precisos y necesarios para su enfermedad, ayuda a esas personas a tomar fármacos, les permite cuidarse, ¿no? Reduce la culpabilidad que les impide cuidarse, buscando un castigo, ¿no? Es decir, que el psicoanálisis va a ayudar a cada paciente en función de cuáles sean sus necesidades. Pero, por supuesto, en el déficit de atención e hiperactividad insistimos que no es necesario tomar fármacos. La descripción del trastorno sería... Gracias, Carlos, por compartir el vídeo. La descripción del trastorno del déficit de atención e hiperactividad, bueno, pues es que a los niños les cuesta prestar atención a las tareas, que tienen la atención muy dispersa, que están muy agitados, muy excitados, que no se pueden sentar a estudiar, pero insisto, que no es que les falte la atención, es que la atención está puesta en otras cosas, está en ese proceso de investigación infantil, está en otro lugar.
y se les dan, los fármacos que dan estos niños son anfetaminas además. Aquí tengo los nombres, la dextroanfetamina y la metilfenidato. Fíjense que además, claro, como no resuelve el problema, hay personas que llevan décadas tomando estos fármacos, ya adultos, y siguen tomando esos fármacos que les recetaron para el déficit de atención. Y siguen teniendo el déficit de atención, por supuesto, porque no es que lo vayan a resolver tomando los fármacos. A ver, más preguntas tienen nuestros queridos seguidores, más preguntas sobre el tema. Claro, los niños, a los niños hay que dejarlos crecer. Son los padres, fundamentalmente, son los profesores en las escuelas los que tienen que hacer un trabajo para dejar a los niños crecer. Tienen que psicoanalizar su envidia, tienen que psicoanalizar, ¿no? Porque claro, los profesores, por ejemplo, tienen mucha envidia de la juventud de los niños que están recién comenzando, ¿no? Y ellos les tienen que enseñar para entrar en el mundo. Bueno, pues ahí es fundamental el psicoanálisis en los colegios. También es fundamental en los colegios para que los profesores puedan hacer una detección temprana de alguna problemática y poder derivar al niño o a su familia a los profesionales más adecuados para poder hablar, para poder psicoanalizarse. El ser humano, las cosas humanas, las cosas de la psique, las cosas psicológicas se resuelven con psicoanálisis. Y el psicoanálisis requiere un trabajo, no es tomarse una pastillita, me tomo la pastillita y ya se resolvió toda la cuestión. No, eso no existe, no es así. No es que uno se tome la pastilla y se resuelva la cuestión, por supuesto que no. Hay que hablar, hay que hacer un trabajo, se requiere una implicación en el tratamiento, se requiere ir y abrirse. Abrirse significa decir todo lo que a uno le pasa por la cabeza. No ninguna verdad. La verdad se construye, la verdad no existe, la verdad dura poco, se construye y dura poco porque después vamos a construir otra verdad. Estamos en constante transformación. Uno no es siempre el mismo cada día, sino que va transformándose, vamos transformándonos. Claro, si también aceptáramos eso, también aceptaríamos que los niños un día pueden ser hiperactivos y al día siguiente no. Que un día un niño puede decir que quiere ser una niña y al día siguiente vuelve a ser el niño. Que son frases en los niños que forman parte de ese proceso de desarrollo psicosexual. Entonces, hay que dejarles crecer, hay que dejarles hablar, hay que saber escuchar. No cerrar los sentidos, no creer en el discurso manifiesto, no creer en lo que dice el niño, porque eso es solamente una frase, y una frase se puede transformar en otra frase. Somos, o por lo menos con el trabajo psicoanalítico vamos a conseguir ser flexibles, o lo más flexibles posibles en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder transformarnos, adecuarnos a las realidades, a las situaciones, producir realidades adecuadas o convenientes para nosotros, producir realidades convenientes para nuestros hijos, porque tampoco es que haya adecuación con ninguna realidad, sino que las realidades las construimos. Y las construimos, pues construyamos las realidades más convenientes para nosotros, para nuestra salud, para la de nuestros hijos, para la de nuestros familiares, para la de nuestros amigos, para la de nuestros compañeros de trabajo. Construyamos realidades y para eso, claro, nuestro aparato psíquico tiene que estar bien, tiene que estar bien limpio, ¿no? Tiene que haber pasado por la lavadora del psicoanálisis, porque uno construye lo que según el prisma con el que mira. Tú construyes realidades según tu aparato psíquico. Si tu aparato psíquico está sucio, tus realidades vas a producir realidades sucias. Si tu aparato psíquico
está un poco loco, o sea, le falta un tornillo, o no le falta, mejor dicho, es completo y no le falta nada, y entonces está como una cabra, pues entonces esas son las realidades que vas a construir. Vas a escuchar voces, te vas a creer Dios, ¿no? Si tu aparato psíquico está aislado de la realidad, pues tus realidades son realidades parciales, ¿no? Que no incluyen la realidad social, la realidad material. Entonces, la lavadora del psicoanálisis para limpiarnos el aparato psíquico, para despertar o para poner en juego todos los recursos inconscientes que tenemos, que están dormidos, están narcotizados, están reprimidos, están negados. Bueno, pues para poner en marcha todos esos recursos psíquicos inconscientes, ponerlos a jugar a nuestro favor, invertirlos en nosotros mismos, en nuestra conveniencia, en nuestra salud, porque ¿qué le conviene a cada uno? ¿Hay cosas buenas para todos? No. ¿Hay diagnósticos posibles para todos? No, eso no existe, es ficticio. ¿Hay cosas malas para todos? Tampoco. Cada uno tendrá que ir construyendo sus realidades y su camino de vida según su posición en el mundo, ¿no? Porque no hay, según su psiquismo, según su imaginario, no hay dos seres humanos iguales. Quítenselo de la cabeza ya. No hay dos seres humanos iguales, no hay dos personas iguales. Entonces, cada uno somos diferentes, cada vida es distinta. Se trata de construirse una vida que pueda ser vivida por usted. Que usted se construya una vida que pueda ser vivida, que pueda ayudar a crecer a sus hijos, que pueda trabajar, que pueda disfrutar de lo que tiene, que pueda disfrutar del amor, que pueda disfrutar de la sexualidad, que tolere el goce, que tolere sus deseos y que trabaje para sí mismo, ¿no? Después ya cada uno se construirá la vida que pueda, que le convenga, ¿de acuerdo? Pues con los recursos psíquicos de que dispone y demás recursos materiales también, ¿no? Pero a lo que a nosotros nos interesa es la realidad psíquica, porque cambiando la realidad psíquica uno puede cambiar su realidad material. Cambiando la mente, cambiando tu mente, puedes cambiar tu vida. Cambiando tus frases, cambia tu posición en el mundo. Y eso es lo que se consigue psicoanalizándose. Así que si uno quiere, por supuesto, se consigue si uno quiere, no porque nadie te lo diga o porque nadie te lo imponga. Nadie te puede obligar a psicoanalizarte, ¿no? Es una cosa es una decisión personal. Uno sabe cuándo tiene que cambiar y decide, mira, hasta aquí, ya no más, ya quiero un cambio en mi vida, ¿no? Quiero un cambio en mi vida psíquica, quiero un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, no me aguanto más, ¿no? Dicen algunos, bueno, y ahí se inicia el psicoanálisis, tampoco hace falta llegar a tanto, ¿no? Cada uno lo inicia cuando quiere y cuando le da la gana y cuando ha llegado su momento. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Espero que les haya resultado muy interesante esta charla del espacio de psicoanálisis y salud mental, que hemos estado hablando del déficit de atención e hiperactividad. Espero que hayamos desvelado algunas cuestiones con respecto a este tema y también roto, ¿no?, algunos prejuicios acerca de él, para que podamos pensar la cuestión un poquito más cercana a la ciencia, a lo que científicamente es, que la ciencia no es vender fármacos, la ciencia es el aparato psíquico, cómo funciona el aparato psíquico y cuál es ese instrumento del que disponemos para asegurar el mejor funcionamiento posible de todos los recursos que nos ofrece nuestra mente, nuestro aparato psíquico, que es perfecta. Así que si falla es porque nos estamos
obcecando en algo y no queremos saber de algo y somos nosotros los que estamos poniendo la zancadilla para que las cosas vayan bien. Así que les recomiendo psicoanalizarse. Ya saben, estaré encantada de atenderles desde Madrid, España, a través de la consulta internacional, vía online o también presencialmente en Madrid, Alcalá de Henares y Camarma de Esteruelas. Tenéis todos los datos de contacto para conversar conmigo en www.virginiabaldominos.com. Os atenderé personalmente. Muchas gracias a todos. Seguimos en el próximo espacio de psicoanálisis y salud mental. Hasta la próxima, amigos. Chao.